placer, Diego, saludarte. Bueno, igualmente. Te llamo para hablar de lo que es tu primera novela, que se llama Las normas de la locura, que la has publicado con Ediciones B. Tengo un montón de preguntas que hacerte, no sé si tenemos tiempo, si te pillo bien, si te pillo mal. Perfectamente. Perfectamente. No, Bueno, es tiempo suficiente. lo primero, así, por abrir un poco la entrevista y por saber un poco más de ti, eres bonaerense de nacimiento, criado en la Patagonia. La vida te trajo a España, si no me equivoco, por temas profesionales, por temas de trabajo. Sí, ante todo, muchas gracias por contar conmigo, ¿no? Para los lectores de Lectorápolis, Marisa. Sí. Efectivamente, bueno, yo nací en Buenos Aires, me fui muy pequeño antes de cumplir un año a la Patagonia y allí viví hasta que fui a Buenos Aires otra vez a estudiar medicina. Uh-huh. Y al acabar la carrera, pues me vine aquí a Barcelona, a España, a hacer la especialidad de farmacología clínica. Uh-huh. En Argentina, pues en ese momento, pues no era una especialidad en sí misma. Y nada, y me encantó vivir aquí hasta tal punto que desde los 24 años y hasta ahora, pues sigo viviendo aquí Has y muy creado, feliz. has creado tu vida en Barcelona. Bueno, yo he estado mirando un poco, pues, qué es lo que has estado haciendo a la hora de escribir. Decimos que esta es tu primera novela, pero tú ya eres habitual a la hora de escribir relatos porque tienes un blog que se llama El Espacio Entre Latidos, que yo he estado leyendo algunos de los relatos, especialmente el último que publicaste en julio. Me pregunto, Diego, una persona o generalmente los autores cuando acostumbran a escribir relatos y dan ese primer paso para publicar, generalmente suelen, pues eso, estrenarse con el género que más han practicado durante el tiempo, pero tú prefieres escribir una novela a hacer como una carrera de fondo. Bueno, a mí la literatura me apasionó desde siempre, como lector y como escritor, pero es verdad, siempre en formato de cuentos. Ten en cuenta que a mí, pues, los grandes cuentistas, sobre todo grandes cuentistas argentinos, como Borges principalmente, o los cuentos de Cortázar me apasionaban. Sí. Y siempre, pues, mi expresión a nivel de literaria ha sido a través de los cuentos, ¿no? Ujú, ujú. Claro, los personajes de mi novela, de Las normas de la locura, tienen su propio cuento también, Ajá. casi todos ellos. Y mi desafío personal fue pues darle espacio en una novela a estos personajes que son muy queridos por mí, ¿no? Para juntarlos y que participasen juntos, ¿no? De una historia, cosa que no se puede hacer en un cuento. El cuento es algo muy corto, muy Sí. conciso, una idea muy concentrada, ¿no? No tanta descripción, no tanta profundidad de personajes, sino transmitir una idea como un golpe de efecto, ¿no? Ujú. En cambio, la novela, pues puede haber más espacio para que se conozcan, para que interactúen y para que vivan las aventuras, ¿no? Que viven en Las normas de la locura. Ujú. Bueno, esas normas de la locura, esto es un thriller psicológico. La protagonista principal se llama Laura, es una chica que digamos que tiene una cualidad que la hace especialmente vulnerable a la realidad que vivimos el común de los mortales. Cuéntanos un poco qué es lo que va a encontrar el lector en esta novela. Bueno, en esa novela va a encontrar unos personajes que tienen alucinaciones crónicas, ¿no? Ujú. Y que esto pues no son curables porque son parte de la estructura mental, ¿no? Que tienen. Y esto pues le genera pues muchísimas dificultades para integrarse, ¿no? En la sociedad en donde precisamente pues la la enfermedad mental o este tipo de trastornos pues no son bien recibidos o aceptados, bueno, más que por desconocimiento que por otra cosa, y la dificultad que tienen estos personajes, principalmente Laura, está en esto, ¿no? En intentar integrarse, en que la gente no se dé cuenta de lo que están sufriendo por dentro, en no transgredir estos límites para ser aceptados, ¿no? Y esto es el título de la novela, es Las normas de la locura, es esto mismo, ¿no? Mientras que sigue esas normas, la gente pues los va a aceptar. En cuanto las transgreden es cuando
cuando se sienten rechazados, ¿no? Ujú. Y son los tres personajes. Sí, los tres personajes, que después hablaremos de los tres un poquito más en profundidad. Pero ¿cómo se te ocurre narrar una novela y ponerle a la protagonista pues este tipo de trastorno? Bueno, a ver, durante mi carrera yo estaba muy cerca de trastornos, bueno, mentales en general Sí. y algunos de alucinación en concreto. Laura es un conjunto de rasgos de diferentes pacientes que tuve la oportunidad de conocer. Ujú. Bueno, una de ellas, por ejemplo, que tenía alucinaciones visuales, que veía arañas y que usaba mangas largas porque no soportaba el tacto de las arañas en la piel, ¿no? Es Ujú. una cosa que me impactó muchísimo durante la carrera y en Laura le di ese espacio, ¿no? Porque realmente hay gente que es así, que le pasa esto, ¿no? Y que lo sufre muchas veces en silencio. Ujú, ujú. Y hay mucha crítica en esta novela porque precisamente en el mismo título, ¿no?, las normas, tú hablas de lo que, o intentas que el lector reflexione sobre lo que es normal o lo que es normal, porque muchas veces hablamos con mucha ligereza de lo que pensamos que es normal frente, en fin, frente a lo que creemos que no, pero tú haces una crítica ahí sobre eso, sobre el concepto de normal. Bueno, ten en cuenta que la salud mental, los trastornos mentales son algo que la gente esconde muchísimo por miedo al rechazo. Sí. O sea, ya de por sí es difícil para la persona pues aceptar lo que le está pasando eh, y más aún pues hablarlo o expresarlo por miedo al rechazo general, ¿no? Ujú. Y esto es más común de lo que la gente cree. O sea, aquí en Europa solo tenemos más de 100 millones de personas con trastornos mentales. Una Ujú. de cada cuatro personas es muchísimo. Pero muchísima gente pues no lo expresa por miedo al rechazo. O sea, lo sufre y lo sufre doblemente porque lo tiene que ocultar para no ser rechazado, para no sentirse rechazado. En el libro también hablo de escuchar voces, ¿no? Sí. Entre el 3 y 5% de la población, que es muchísimo, muchísima gente, pues escucha voces. Y no necesariamente tiene que tener alguna patología tipo esquizofrenia o psicosis. Muchas veces está asociado a esto, pero muchas veces no. Mm. Y son personas que tienen que convivir con ellos muchas veces solos, porque no pueden buscar ayuda. Entonces, es una crítica, pero también una llamada a la reflexión de que hay muchísimas personas que sufren en silencio cosas que no deberían sufrir, tendríamos que darle más espacio Ya. para Ya. que puedan expresarlo y poder integrarlos, ¿no? Ya te entiendo. Bueno, yo estoy en las primeras páginas de tu novela. Me gusta algo que haces porque ocasionalmente, y en estas primeras páginas en concreto, vamos a introducirnos en los pensamientos de Laura, porque la vamos a ver interactuar con otras personas, pero al mismo tiempo nos vamos a introducir en su mente para ver qué es lo que piensa. Es como esa mente suya es como una voz narradora más. Bueno, este es el desafío a la hora de escribir, ¿no? Es ver el mundo a través de los ojos de Laura y de los otros personajes, pero principalmente de ella, Ujú. y cómo se van integrando o no las alucinaciones en lo que está viviendo, Ujú. tanto alucinaciones visuales como auditivas. Y todo esto también le da riqueza a la narración, porque, claro, ella no tiene muchas veces dificultades en distinguir entre lo que es real y lo que no. Mm. Y bueno, y claro, si hay una amenaza, ¿no?, que la persigue, pues esto es el punto interesante o el punto fuerte que probablemente tenga esta novela, en que muchas veces no se puede saber si lo que está ocurriendo es real o pasa solo en la cabeza de la Ya. protagonista. Ah, pues interesante. Bueno, en esa persecución a la que ella está sometida, porque hay algo que ocurre que no vamos a desvelar, bueno, ella, claro, se relaciona con otras personas que tienen más o menos los mismos trastornos que ella. Está Julián y Alejandro. ¿Qué papel van a jugar estos personajes en la trama? Bueno, son fundamentales, primero porque van a conformar junto con Laura, pues este grupo, ¿no? Sí. Esta especie de club, ¿no? De personas que también tienen alucinaciones, pero que van a intentar ayudarse entre ellas, ¿no? Intentar capear sus puntos débiles y extraer sus puntos fuertes para poder tirar adelante. Esta el rol de ellos es fundamental, ¿no? En toda la trama. Ujú. Y también en
en la discusión mental que tenga el lector con la novela, ¿no? En ver si alguno de ellos es el culpable, quién es, si lo que estás rondando se esconde en alguno de ellos, ¿no? Esta es la intriga que intento, ¿no? Ujú. Crear con la novela. Hay otro personaje interesante también que se llama Nuria, que es la psicóloga, porque tanto Laura como Julián y Alejandro asisten a terapia. Esta psicóloga es la que los va a tratar y me llama mucho, me interesa el papel del personaje porque cómo se trata a estos pacientes, qué se les dicen para que ellos intenten pues encontrar su espacio en la sociedad. Bueno, el papel de Nuria a mí particularmente me gusta mucho, en la primera parte porque los guía en la terapia y luego también porque participa en el resto de la trama. Pero al principio, claro, el papel de un terapeuta en este caso es ayudar a que los pacientes o las personas acepten su condición, sobre todo si tiene difícil solución o no se puede o no son tratables, porque es una neurodiversidad. La diferencia entre una enfermedad mental y una neurodiversidad radica principalmente en si pueden conseguir tratamiento o si su estructura mental es así y no pueden hacer nada sobre ello. Entonces, el trabajo que hace Nuria sobre ellos es principalmente ayudarlos a que acepten, ¿no?, su condición. Uh-huh. Y esto ya es muchísimo. Ya. Ya, no podemos olvidarnos que, bueno, esto es un thriller, hay algo por ahí que ocurre que no quiero desvelar, y uno de los personajes será un inspector, el cuerpo de los Mossos de Escuadra, porque la acción transcurre en Barcelona, va a estar presente en la historia. Creo que este inspector se llama Jordi Pregones, si no me equivoco. Sí, el inspector Pregones de los Mossos de Escuadra también es un personaje muy importante en la novela. Va encontrando pistas en paralelo y se va relacionando con ellos, y la relación que tiene con los personajes también es muy interesante porque pues es la visión de la sociedad encarnada en Va. el inspector que tiene sobre las personas con estos trastornos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, me gustaría hablar un poco hablar de la estructura de la novela, porque yo distingo dos bloques. Uno es lo que le va ocurriendo a Laura, pero luego hay una serie de capítulos que están escritos en cursiva, que yo creo que nos acercan a la parte quizás más oscura de la historia. Bueno, este personaje, ¿no?, misterioso que está detrás de todo lo que ocurre y que está persiguiendo a Laura, y me gusta también darle voz, me gusta también la perspectiva de los antagonistas, Uh-huh. principalmente porque lo más importante y lo que yo encuentro más importante en las novelas que me gusta leer es la motivación, ¿no?, de cada uno de los personajes, principalmente del antagonista. Si no se trabaja bien, queda deslucido porque se le da más importancia pues a la investigación que a la motivación del antagonista. Entonces, yo creo que profundizar allí, sumergirse un poco, ¿no?, en la mente, en este caso del antagonista, le da más riqueza a la novela. Uh-huh. Entiendo, Diego, que para escribir esta novela tú habrás tirado mucho de tu formación académica, de esos estudios en farmacología clínica, pero claro, también hay que tener en cuenta que hay una investigación policial, y no sé si en ese sentido has tenido que recurrir a alguien que te eche un cable para eso, pues para los protocolos policiales y demás. Bueno, sí, claro, por supuesto. Hay una parte que tengo de bagaje de formación y otra parte que desconozco totalmente, que, claro, hay investigación policial sobre armas de fuego, sobre incluso, pues, no, cómo funcionan, pues, los protocolos, incluso hasta del metro, que hay una escena en el metro que tenía que ir a TMB de Barcelona, pues, para hablar con técnicos que me expliquen detalles, ¿no? Esto es muy interesante, súper divertido. La gente que he encontrado es muy abierta y con muchas ganas de explicarme cosas, y al final, pues, todo esto espero que se haya transmitido bien. Si hay errores, lo siento muchísimo. Intentaré corregirlos en las siguientes, pero bueno, ya de por sí, pues, me lo he pasado muy bien, ¿no?, Oh, investigando. sí, no, sí, y además aprendéis mucho. Bueno, y los lectores también aprendemos, porque de estos temas también se aprende, y es Ay, interesante.
Y sobre arañas, por cierto, claro, Y hay sobre arañas. mucho que hablar de arañas, es un mundo fascinante, me encanta descubrir cada uno de las especies, cómo evoluciona y cómo, ¿no? Cómo caza y cómo tiene sus telarañas, hay muchas arañas en la novela. Mm. Y claro, también esto es un tema que me ha encantado de descubrir. He Mm. intentado también plasmarlo en la novela lo fascinante que es. Bueno, la acción, como he comentado antes, transcurre en Barcelona. No sé si la ciudad va a tener mucho protagonismo, porque ya te digo que voy por las primeras páginas, pero sí echándole un ojo a la historia, he encontrado un lugar que me ha parecido fascinante o me ha llamado mucho la atención, que es la Casa de la Convalescencia, que me parece un nombre curiosísimo. ¿Esto qué es lo que es? Ah, bueno, te lanzaste las primeras páginas, ya estás más avanzada, ya estás metida en la acción. La Casa de la Convalescencia es un sitio muy bonito, es parte del complejo del Hospital de San Pau antiguo, Ujú. que ahora, antes hospital, ahora totalmente reconvertido a pues temas de hacen pues salones de reuniones y áreas de investigación, ¿no? Pero bueno, todo el complejo es precioso, acaba en el pasaje Gaudí, parte de la Sagrada Familia, todo el pasaje Gaudí hasta el Hospital de San Pau, todo el complejo, que también es modernista como la Sagrada Familia. Ujú. Eh, Allí hice mi formación en farmacología cuando todavía era hospital, ¿no? Ajá. Y ahora ya dejo de hacerlo, pero también tengo muchos recuerdos muy bonitos. Y la Casa de la Convalescencia es un edificio que está del otro lado del bloque del Hospital de San Pau. Ah, no. Eh, También es un edificio muy bonito, tengo muchos recuerdos de él, es un edificio modernista y aquí es donde he querido, ¿no? Que pasen muchas cosas. Bueno, principalmente por esto, ¿no? Porque al final recojo en la novela sitios que a mí me gustan particularmente de Barcelona. Intento salir de las áreas comunes, aunque por supuesto hablar de la Sagrada Familia pues es obligado porque ya no es un lugar común, es parte de la Sí. indisoluble de la ciudad, ¿no? Pero yo, los primeros años que vine a Barcelona, pasé mucho tiempo allí en el lugar donde relata Laura en este caso, ¿no? Ujú. Leyendo, porque me fascinaba ese lugar, y entonces al final lo que intentó pues es reflejar los lugares que a mí particularmente me han gustado mucho, o me gustan mucho. Bueno, mañana no podemos olvidar que es el Día Mundial de la Salud Mental, mañana 10 de octubre. ¿Qué se hace? ¿Crees que a nivel social se está haciendo labor importante para dar visibilidad pues a este tipo de problemas de salud? Si realmente la sociedad está involucrada en este tipo de temas. Bueno, yo creo que poco a poco se van dando pasos, ¿no? Todavía nos falta muchísimo camino por recorrer en el entorno de la salud mental, principalmente para integrar, aceptar, involucrar dentro de la normalidad a todas estas patologías mentales, todos esos trastornos, esta neurodiversidad, para hacer que la gente pues se sienta parte, ¿eh? Al menos pueda hablarlo, tenga espacios, se respete. Yo creo que los trastornos mentales serán pronto, espero que, que en un futuro no corto, como ha pasado con otro tipo de situaciones, ¿no? Como, yo qué sé, la preferencia sexual, ¿no? Que ha tenido tanta Ujú. discriminación, persecución durante muchas décadas y lentamente, pues la sociedad la ha ido integrando y ya es parte de la normalidad, es parte de la sociedad, la abrazamos, la incluimos. Todavía le queda mucho a la salud mental para llegar a este punto, Ujú. pero yo creo que se están dando los pasos correctos. Y desde instituciones sanitarias, desde lo público me refiero, ¿no hay como mucha dificultad para acceder a consultas y a tratamiento? Bueno, sobre todo por el hecho de que primero las personas pues no lo explican, que es el primer paso, por miedo al rechazo, y muchas veces es lo que pasa, la rechazan. Y segundo, porque las instituciones todavía no le dan el valor o la importancia que realmente se merecen. Ujú. Ni las instituciones ni los ambientes laborales,
que tampoco ven con buenos ojos, ¿no?, a los trastornos mentales, o no les dejan espacios para para adaptarlos, ¿no?, al trabajo. Gente que no tiene pues mucha tolerancia a la relación social, pues probablemente sea muchísimo más productivo trabajando desde casa que yendo a una oficina todos los días, estar en contacto con gente, y que esto le produce pues mucha angustia o ansiedad, o simplemente la ansiedad les desborda y necesitan ir a llorar y tienen que ir a llorar al lavabo porque no tienen un espacio o una persona con quien hablar. Entonces, no solamente en el ámbito de sanitario se tiene que trabajar, también en el ámbito social en general, laboral bueno, familiar cada uno también, lo ¿no, podemos Diego? hacer. Porque en las familias también a veces les cuesta trabajo que los comprendan. Bueno, aceptarlos tal cual son, Mm, que son perfectos en sí mismos, que no hay que cambiar nada. mm, Yo particularmente tengo personas muy cercanas y he hecho este camino de primero aceptar que son como son ujú, y son perfectos como son, y luego ayudar a que el resto del entorno pues también los vea como uno los ve y que los acepte, ¿no? ujú, ujú. Vamos, insisto, por buen camino, pero todavía nos queda bastante. Ya, sí, siempre queda mucho camino por delante. Bueno, me gustaría recalcar que la novela tiene su propia banda sonora porque hay un código QR que nos permite encontrar una lista de Spotify que además el primer tema es Crazy, no podía ser de otra manera. Ay, sí, esta parte me encanta. Esto, Marisa, es algo que bueno, que es un guiño también al lector, porque, claro, hay una parte, ¿no?, en donde pues escucha música, también bailan y comparten, ¿no?, estos códigos de compartidos de tipos de música diferente, o que les gusta a ellos o que les resuena más por sus propias condiciones. Y esto intento recogerlo Ujú. en una playlist que bueno que todo el mundo puede escuchar independientemente de que compre la novela o que la lea o no. Quiero Ya. decir, esto es parte de la novela, pero es público, vaya. Ya. Bueno, ¿qué tal está haciendo estos primeros días de vida de la novela? Porque al ser tu primera novela y que además se acaba de publicar hace muy pocos días, ¿cómo estás viviendo la experiencia? Es una experiencia fantástica. Es increíble la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de gente, de conocidos, de amigos, y también de gente que desconocidos, que están leyendo la novela, que la han leído, que les ha gustado y que lo quieren compartir conmigo. Ujú. Y es muy emocionante. Ten en cuenta que, claro, la novela es como un niño, ¿no?, que nace, que ve ¿no?, que sale al mundo y que empieza, ¿no?, a dar sus primeros pasos. Y claro, yo no sé si va a tener un recorrido largo o corto. Esto será cuestión de que si resuena con la gente la historia y si le gusta o no. Ujú. Pero ya de por sí el camino está siendo maravilloso. Bueno, ya para finalizar, Diego, entiendo que que seguiremos leyéndote más adelante. Estás escribiendo nueva novela, vas a seguir escribiendo relatos en el blog. Bueno, los relatos siempre intento escribirlos porque es una parte vital para mí mantener esa parte de cuentos, digamos, muy viva. Porque además también siempre es una manera de ejercitar la literatura y de generar nuevas ideas para, quién sabe, futuras novelas, ¿no? Las Mamas de la Locura, pues es una novela que a mí, que los personajes me gustan mucho, los quiero mucho y me gustaría que sigan viviendo Ujú, dentro de otras novelas. ujú. Pero bueno, por eso vamos a tener que esperar un tiempito. Ya se irá viendo con el tiempo, pero seguro que sí. Diego, te mando un saludo desde Sevilla. Muchas gracias por atenderme y que tengas un buen día. Muchas gracias a ti, Marisa. Un Que tengas un muy placer. buen día también, y bueno, y a todos los lectores de Lectorápolis, un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Chao, Diego. Gracias a ti. Adiós.